Bueno, ¿Ustedes aquí, acabaron? perdón. Ustedes sí ya acabaron de escribir, ¿verdad? Sí, sí, ya. Ok. Bueno, de lo que encontramos importante del Squid, por ejemplo, fue eso de que no se debe someter a una corriente superior a 100 microamperes a temperatura ambiente y que el Squid consiste en un bucle superconductor. Aquí en la imagen pusimos en el, en la parte C, en el Ah, yo inciso no veo C, ningún equipo 2. hay una imagen, ¿no lo puede ver? Yo veo algo que tienen un cuadro negro, pero ya. Ah, caray. A ver, déjame ponerla otra vez. A ver. Además, si ven la figura que dice el compañero. Mm, No, ya la borré, no, sí pero alcanzaba a ver. ahorita la vuelvo a poner. De hecho, lo alcancé a tomar captura de pantalla. Aquí la subo en el chat por si acaso. Bueno, equipo 2, en lo que Gerardo ve lo de la figura, ¿alguien más me puede decir? Vamos en orden, todos estamos escuchando lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿Ya puede ver la imagen? no, yo no veo nada. Pero igual y es igual soy yo. Bueno, creo que la mandó al chat. La mandaron al chat. Sí, alcancé a tomarle captura de pantalla antes de que la quitaran y la subí ahí en el chat. Ok, pero bueno, ¿qué más nos puedes decir además de lo que dijo Rocío? Ahí aparece en la imagen que está en el chat, aparece el circuito eléctrico equivalente de lo que es un squid, que está formado por un inductor y un circuito RC. Ahí aparece el circuito. Y en el inciso C aparecen la vista superior esquemática de la matriz periódica del squid, que es el bucle superconductor de los enlaces Josephson Junction. De hecho, aparecen en rojito los enlaces y los películas superconductores, dice. Ok. Equipo 3. ¿Qué más nos pueden, qué más pueden agregar? Bueno, estuvimos comentando y bueno, así algo como extra a lo que hayan comentado nuestros compañeros, podemos decir que la barrera no superconductora que separa los dos conductores debe de ser, bueno, muy delgada y si esta barrera es un aislante, pues debe de tener un espesor de 30 Armstrong o menos. Igual mencionar que bueno, la unión de Josephson lo que hace sobre todo es que se presenta lo que viene siendo el efecto túnel entre los dos superconductores. ¿Y qué sería eso del efecto túnel? Bueno, de hecho estábamos discutiendo eso porque ahí anduvimos, bueno, estábamos un poco perdidas, como que no terminamos de entenderlo al 100. Estuvimos leyendo y entendemos que permite que el electrón pase esta barrera, no superconductora, pero en sí no entendemos muy bien, qué procede después de que la pasa. ¿Alguien más buscó lo del efecto túnel? ¿No? Ok. Equipo 4. Bueno, complementando ahí lo que estaban diciendo mis compañeros, esta unión Josephson se tiene que reducir a una baja temperatura por debajo del
de 0 grados para que pueda ocurrir este efecto túnel donde los electrones pueden atravesar bien. Igual no comprendimos muy bien lo del efecto túnel. Pero se tiene que bajar la temperatura, que esté bajo 0, ya dependiendo del material que se utilice. ¿Y qué más? Bueno, aquí esto de bajar la temperatura ayuda a que el flujo magnético pueda pasar y se pueda medir. Ok, pero ¿cómo se mide? Ese es el punto. Nadie ha dicho cómo se mide o sea, ok, lo detecta y luego ¿cuál es el siguiente paso? Equipo 5. Pues encontramos también que se busca como una superposición, que los electrones, bueno, la corriente vaya en ambas direcciones. Eso la verdad no lo entendimos muy bien. Y pues que hay como ya variaciones en el campo magnético y es lo que detecta. Pero entonces mide campo magnético, o sea, no mide voltaje y no mide corriente. Por ahí alguien puso de forma muy... Dice, cambios en flujo de corriente hará cambios en voltaje. O sea, que encontraron, de plano no encontraron qué se mide. O sea, solo, ok, un squid tiene dos, es un superconductor, tiene dos uniones de Josephson, o puede tener una, las características de la unión, y ya, básicamente. ¿Alguien encontró algo más? Pues que hay dos tipos de squid y pues mide campo magnético o es un magnetómetro. Pero ¿cómo se mide? Nosotras encontramos que mide el flujo magnético y lo que va a hacer es convertirlo a un voltaje. Ok, pero ¿y cómo lo convierte a voltaje? Yo lo entendí más o menos en la imagen que puse, que aparece el esquema del squid, que es el anillo, y en la parte del Josephson Junction aparece que es un circuito RC. Entonces yo creo que ahí es donde se debe medir. Y aparece también conectado en serie, un inductor. Entonces, yo más o menos ahí es lo que entendí. A lo mejor en el circuito RC, que es el junction, se mide el voltaje y en la corriente. Bueno, también encontramos que la derivada en tiempo de la diferencia de fase estaba correlacionada con el voltaje. Entonces, no sé si eso también tenga que ver con, o sea, con cómo hacer esa conversión de un flujo magnético a voltaje. Habla sobre también contar o cuantizar unas oscilaciones y que eso permite evaluar el cambio del flujo magnético. Pero no sé si estas oscilaciones se refieren al intercambio de electrones que se da por el efecto túnel. Es lo que no nos queda muy claro. Algo así. Ok, les voy a compartir la pantalla. Ya vamos a salir de la pizarra. Ahí tienen esa imagen. Entonces, lo que sucede es que la
el squid está oscilando, ¿ok? Bueno, no es que esté oscilando, sino está fluyendo corriente se están generando oscilaciones a través del squid y cuando se detecta el campo magnético se interrumpen, ¿ok? Y entonces lo que se hace es aplicar una corriente para restablecer el flujo y lo que va a suceder es que esta corriente es la que básicamente va a estar siendo medida. Entonces, el campo magnético, bueno, el squid está generando flujo de corrientes y el campo magnético es percibido por el squid y este campo magnético interrumpe ese flujo y para restablecer ese flujo se aplica corriente. Entonces, esta corriente va a ser pasada a un cambio de flujo, es decir, la corriente que se aplica para restablecer las oscilaciones va a ser proporcional a el campo magnético que está siendo percibido que las interrumpe. Y después esta corriente se pasa a voltaje. ¿Ok? Tengo una duda. ¿Cuándo se restablece el campo? La corriente. ¿Es después de que se haya recibido el campo magnético o de manera inmediata? Se detecta, o sea, el campo magnético interrumpe las oscilaciones y en ese momento se inyecta la corriente. Déjenme ponerles otro dibujo. ¿Sí? Entonces, decimos que esa corriente se va a ver reflejada también en un cambio en voltaje y entonces esto es lo que electrónicamente lo que se tendría, ¿ok? Entonces tienen una fuente de corriente que se está inyectando para restablecer las oscilaciones en el squid y esta corriente que se necesita inyectar al squid, que lo tenían en el otro, y creo que también ahí en sus esquemas que pusieron ahí tenían una entrada de corriente, creo que la de dibujo anaranjado. Y lo que van a tener es una retroalimentación aquí, ¿ok? Pero entonces, básicamente es eso. Tienen su squid, el campo magnético lo afecta, lo interrumpe digamos, su funcionamiento normal de superconducción y se inyecta una corriente y esta corriente, la cantidad de corriente que se requiere, nos va a estar dando información sobre la magnitud del campo magnético que se está percibiendo. ¿Ok? Y entonces, esta corriente se va a ver en un cambio en voltaje y entonces básicamente lo que ustedes tienen es esto, ¿no? Un convertidor de corriente a voltaje. Y lo que van a medir al final es un cambio en voltaje que va a ser proporcional a la magnitud del campo magnético que está detectando el squid. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice aquí? El squid va a estar funcionando como un convertidor de corriente a voltaje. ¿Ok? Básicamente es el funcionamiento. Entonces, en el otro diagrama, ustedes tienen, está aquí fluyendo corriente, se detecta el campo magnético, se interrumpe y se inyecta una corriente que va a hacer que vuelva a fluir la energía y después esta cantidad de corriente se pasa a voltaje y ese voltaje es básicamente el que se ve a la salida. ¿Sí? De esa forma funcionan los squids.
¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Bueno, ya no queda mucho tiempo de la clase. ¿Ya vieron el proyecto? Creo que lo voy a modificar. Bueno, necesito ver bien lo de los laboratorios. No sé, la verdad. Yo les había puesto ahí que quien vaya a hacerlo físico, bueno, digamos, el proyecto en físico, pues no va a ser simulaciones, pero eh, bueno, en principio vamos a dejar ahorita esa parte como en stand-by para que a mí eh, me den como sí luz totalmente verde de usar el laboratorio, porque, bueno, esto es muy cambiante. Y bueno, también que lo que me gustaría es que yo tuviera una planeación de cuántas personas quieren ir al laboratorio y así decir, ok, de aquí a que acabe el semestre, va a ir un par de personas, van a ir eh, 2 personas 2 veces a la semana, por ejemplo, ¿no? 2 personas X van el lunes y 2 personas X van el jueves. Porque, por eso les decía que si querían ir al laboratorio me lo dijeran y así yo puedo planear que el laboratorio se ocupe durante todo el semestre y no que quieran ir al laboratorio todos durante un mes porque eso va a ser imposible. Y eso yo se lo paso al encargado del laboratorio. Y obviamente, pues el encargado, yo dependo del encargado del laboratorio y el encargado del laboratorio depende de las autoridades de la universidad. Pero si yo supiera quién quiere ir, yo lo podría planear a lo largo del semestre y yo defendería esa propuesta. Y como está haciendo ahorita, básicamente yo voy a estar pidiendo el laboratorio como me vayan diciendo, pero como ya les dije, si llega un momento que muchos quieren ir al laboratorio, pues simplemente voy a tener que decirles que sí a los que me dijeron primero y a los demás les voy a tener que decir que no es posible. Y en ese sentido también me permitiría saber, por ejemplo, los que van a hacer la parte práctica, no van a hacer, el proyecto no se limita al sistema de adquisición de CG. Quiero que después van a modificar pues nada más los valores ahí en la simulación para hacer lo que fuera para un MG y quiero que simulen el rectificador y el integrador, ¿ok? Entonces, pensando en eso, probablemente, porque pues falta tiempo para que acabe el semestre, probablemente los que quieran hacerlo en físico, obviamente no van a alcanzar a tener la parte, seguramente, ya funcional en físico, de aquí a que les revise la primera parte. Entonces, podría ser que a lo largo del semestre tienen para terminar la parte física y la segunda parte, por ejemplo, de MG y alguna parte tal vez adicional, por ejemplo, el aislamiento, esa ya no a lo mejor solo hacen el rectificador y el integrador, pero ya no hacen el aislamiento o solo hacen el integrador. ¿Sí me explicó? Porque, o puede ser también que sea totalmente opcional. El punto es que si por alguna razón dicen lo queremos hacer en físico y por alguna razón no pueden ir al laboratorio o volvemos a entrar en rojo, tendrían que hacer bueno, no creo que en tan poco tiempo, pero tendrían que hacer entonces las simulaciones. ¿Sí? No sé si entiendan mi punto, pero entonces por eso me gustaría saber, quién si tiene la inquietud de asistir al laboratorio y más o menos qué días, porque esa es otra, chicos. Si todos me dicen podemos ir solo en las tardes y solo un día, pues también se va a ir alargando el que puedan usar el laboratorio. Yo entiendo que
están muchos haciendo servicio por las mañanas y pues esa, digamos, es una limitante porque pues no pueden ir al servicio. Entonces también ustedes tienen que pensar esa cuestión en sus tiempos. Pero bueno, la primera parte, que era lo que les comentaba de que tienen que hacer los filtros, eso se los reviso la próxima semana. Entonces tienen que tener, les voy a, ahí la parte de los filtros ya está explicada en el documento que subí a archivos y no lo voy a agendar, solo les actualizo el documento con la fecha de entrega. No me van a entregar nada físicamente porque yo voy a pasar equipo por equipo y les voy a pedir que me muestren todo lo previo que funcione, lo que ya hicieron, es decir, su filtro simulado independiente pasivo, su filtro activo y luego todo acoplado. Y en ese momento yo les preguntaré cuestiones sobre su implementación y así los evalúo. Es decir, no me van a entregar nada por didáctico, por Teams, pero me van a tener que enseñar sus simulaciones y lo ideal, al final van a tener que entregar un reporte, ¿ok? Entonces lo ideal para que la entrega se haga, bueno, la revisión se haga más ágil, es que tengan en un documento sus diagramas de sus circuitos y ahí ya tengan las salidas, porque luego pues hay muchas, o se traban las computadoras, o no hay internet. Entonces, si pasa eso, ustedes ya tienen un documento donde me dicen, aquí está el diagrama, le puse una entrada de estas características, esta es la salida, tienen que hacer los diagramas de bode de sus filtros, tienen que saber cómo se calcula la frecuencia de corte de sus filtros, esas cuestiones se las voy a preguntar y esa sería la siguiente entrega. Y ya después definimos exactamente cómo sería el proceder de entrada. Quien decida, por ejemplo, que no tiene opción de ir al laboratorio o no desea ir al laboratorio, tendría que hacer la simulación de la protección contra transientes y el pulso de calibración. No sé si eso les quedó claro, que quiero ver ya, por ejemplo, al final, como el SG que veíamos en clase. Ustedes corren su simulación y lo primero que se ve es el pulso de calibración y luego se ve la señal de SG. Ahí tendrían, no en todos los simuladores se puede cargar una señal, entonces tienen que ver o empezar, son varios en el equipo, entonces pónganle de tarea a alguien así de, investiga si aquí sí se puede subir una señal, porque si no van a tener que cambiar. Entonces lo que tendrían que hacer es, por ejemplo, subir o bueno, cargar la señal que usaron de Biopack, que está ahí en archivos, y seguramente esa señal tendrían que revisar la magnitud y si ya tiene una magnitud en milivolts, o en volts, la tendrían que hacer más pequeña porque su sistema la va a amplificar y la va a filtrar, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, van a tratar de simular lo que pasa realmente con una señal, pues, digital. ¿Sí me entienden? ¿O no? Chicos, no me entienden nada, por eso nadie me contesta. Más o menos, de verdad. Sí, la parte de cargar la señal no tan. Bueno, tienen que investigar si se puede, no se pueden todos, pero sí se puede cargar una señal en el simulador, ¿no? Entonces habría que investigar, bueno, en realidad mucho del proyecto es investigar, por ejemplo,
Lo de protección contra transientes, yo les dije cómo lo pueden hacer. Tendrán que implementar, por ejemplo, poner los diodos Zener o investigar si encuentran algún diagrama que tenga protección, de algún diagrama de un, por ejemplo, electrocardiograma comercial, que venga ahí el ejemplo de cómo se hace la protección contra transientes. Para el pulso de calibración tienen que investigar, que yo creo que ya lo vieron alguna vez, cómo se hace un pulso cuadrado, ¿sí? Obviamente pueden preguntarme en la marcha, ¿no? Lo recomendable es eso, que pregunten antes de la entrega. Si en la entrega me dicen, pues es que intenté hacer mi pulso de calibración con esto, pero no me salió, la ayuda que yo les podría, o sea, les resuelvo la duda, pero pues en ese momento los estoy evaluando. Si me preguntan antes, les puedo ayudar y lo pueden, para la entrega, tener listo, ¿sí? Entonces, son las partes que tienen que ir pensando cómo van a implementar, ¿ok? Entonces, tienen que hacer los filtros para la siguiente semana y más tarde les subo la señal para las personas que van a exponer MG. Expondrían el 26 y ese mismo día, eso sí, la actividad que es para todos, también la entregarían todos, que era lo del contenido en frecuencia de 2 segmentos de la señal. ¿Ok? Entonces nos vemos el martes y ya empezamos con otro tema nuevo que es referente a la señal eléctrica, actividad eléctrica de los ojos. ¿Ok? Bueno, entonces, si alguien tiene alguna duda. ¿No hay dudas? Bueno, entonces nos vemos el martes. Tengan buen fin de semana. Hasta luego.